Buenos días a todos. En nombre de Nueva Economía Forum, les doy una vez más la bienvenida a la tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organiza con la colaboración del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de la secretaria general de UGT en Andalucía, doña Carmen Castilla, y del secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, don Francisco Carbonero. Ya saben que hoy la dinámica cambia un poquito, tendrán una intervención cada uno de ellos de 10 minutos aproximadamente y, como no podía ser menos, después entramos en el turno de preguntas. Así que comenzamos en esta ocasión con el señor Carbonero, dado que en el foro anterior fue la señora Castilla la que comenzó. El señor Carbonero es el que tiene en este momento la palabra. Buenos días. Agradecer a Forum, al patrocinador Banco Santander, que permita a Comisiones Obreras expresar desde esta tribuna de la pluralidad y de la diversidad del pensamiento andaluz, expresar lo que Comisiones Obreras piensa en estos momentos sobre la situación de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Agradecer sinceramente vuestra presencia y expresar también el agradecimiento a una parte importante del Gobierno, de los portavoces de los partidos de la oposición, del señor Bonilla, del Partido Popular, de Antonio, coordinador que lo del secretario general no era el secretario general, Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, consejero de Economía, consejero de Empleo, consejera de Hacienda, presidenta del Partido Socialista de España, consejero de Medio Ambiente, defensor del pueblo, representantes de la CEA, de los empresarios. No me extiendo más por razón de tiempo. Mirad, algunas cifras sobre Comisiones Obreras. Somos 150.000 personas que pagan su cuota mensualmente en Andalucía. Estamos 14.000 representantes sindicales que eligen democráticamente 1 millón de trabajadores y trabajadoras andaluces en las empresas de menos de 6 trabajadores. Negociamos más de 1.500 convenios colectivos, de los que más de 200 son convenios sectoriales. Intermediamos en más de 1.000 conflictos, donde el 40% ha sido acuerdo a través de la resolución extrajudicial de conflictos. Solo para expresar lo que somos el movimiento sindical y qué representamos. Representamos el 73% de la representación de los trabajadores. El otro 27% lo representan 31 sindicatos más y decenas de candidaturas independientes. Luego podemos decir que, a pesar de la ofensiva tremenda contra el movimiento obrero y el movimiento sindical, las cosas no las hacen tambalear. La razón está siempre sostenida en la fuerza de la capacidad organizativa de la gente, y me enorgullece que mi organización tenga esa capacidad de aglutinar la pluralidad y la diversidad del mundo del trabajo. Dicho esto, no descubriré nada si digo algunas cosas de las que voy a plantear. Pero miren, las políticas de carácter neoliberal impuestas por las instituciones europeas, ampliadas en España en la lógica de más mercado y menos Estado, para competir en el concierto internacional sin el lastre que, según quienes promueven estas políticas, supone el estado de bienestar, han tenido consecuencias funestas para la economía, el empleo y la cohesión social. La gestión de la crisis ha promovido una ingente transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital,
provocando la devaluación de derechos y condiciones de trabajo. El salario medio anual ha descendido en esta crisis un 8% y en Andalucía un tercio de sus trabajadores y trabajadoras tienen o reciben menos del salario mínimo interprofesional en cómputo anual, reduciendo los recursos económicos para sostener los servicios públicos y las redes de protección, con el fin de utilizar los recursos así liberados para apuntalar el sistema financiero y poner más dinero en el mercado, promoviendo la privatización de prestaciones y sectores públicos para favorecer nuevos campos de negocio del capital. Los resultados han sido demoledores. Solo en Andalucía continúan teniendo más de 1.300.000 personas paradas, 750.000 no reciben ingreso alguno, el paro juvenil se sitúa en el 57%, pagando así los jóvenes una crisis de la que no son responsables. Las personas desempleadas de larga duración son más de 780.000 y el empleo precario alcanza cuotas del 35%. La economía es sumergida en permanente crecimiento, que aunque su permisividad puede servir de amortiguador al conflicto social, está destruyendo tejido empresarial y tejido social difícil de recuperar. La economía necesita de confianza, pero no de ingenuidades. Y aunque algunos indicadores macroeconómicos han mejorado y crecemos en torno al 3%, no es tanto por la acción de gobierno, sino es la consecuencia de la caída del precio del petróleo, la liquidez dispensada por el Banco Central Europeo o el tipo de cambio del euro respecto al dólar. En estas condiciones se puede certificar que podremos haber salido de la recesión, pero estamos muy lejos de salir de la crisis y de que la recuperación llegue a las personas y reduzca la brecha social generada, ya que los avances que conseguimos hacia la igualdad de oportunidades se han derruido. De la crisis no hemos salido por mucho que los delirios electorales quieran decretar esa salida, siendo conscientes que el tejido productivo andaluz, de escasa capacidad para generar valor añadido, dependiendo en demasía de sectores estacionales, que el capital privado de nuestra tierra tiene pereza histórica por hacer inversiones productivas siempre más proclives al rentismo y a la especulación, las dificultades que la Junta de Andalucía tiene para desarrollar políticas de inversión que dinamicen la economía, la ausencia de un sector financiero autóctono con el suficiente músculo para favorecer la inversión, a lo que se suma una administración autonómica colapsada y atemorizada por la permanente judicialización de todo y las trabas y condicionantes que se ponen desde Madrid para desarrollar nuestro estatuto. Perdonen un momentito. Son factores que hacen pensar que no nos va a ser tan fácil salir de la crisis por nosotros solos y recuperar los estándares de vida que teníamos antes de que empezasen. Esta realidad, someramente esbozada, está más cerca de la gente que la virtualidad que se quiere proyectar a veces. En la vida hay esperanzas y temores, y en Comisiones Obreras nos esforzamos, nos vamos a esforzar por hacer creíble la esperanza. Nuestro primer objetivo es generar riqueza. Sin riqueza no podemos disputar su redistribución. Solo pensar en el crecimiento económico puede ser un éxito, pero desde luego no significa igualdad. La salida de la crisis para Comisiones Obreras tiene que tener como objetivo procurar el bienestar de las personas y la cohesión social. Sin colocar a las personas y al trabajo en la centralidad de la acción política, es casi imposible poder promover cambios que favorezcan a la mayoría social. Hay que centrar esfuerzos para que se confíe en la política como la acción de resolver el problema a las personas. Espero, pasado el 20 de diciembre, se dé la cordura suficiente para que eso sea posible. Andalucía no depende de sí misma para poder provocar los cambios necesarios, pero sí podemos hacer muchas cosas.
La primera que propongo es la de un gran acuerdo, la de un pacto de Estado andaluz entre gobierno, partidos, patronal, sindicatos, que permita un desarrollo óptimo del Estatuto de Autonomía. El desarrollo del Estatuto no es posible si no hay un cambio de modelo de financiación. Financiación suficiente, que tiene que volver a tener objetivos de convergencia con España y con Europa. Acuerdos que deberían colocar a Andalucía en el eje del debate sobre el modelo de Estado en un momento donde peligran los mecanismos de cohesión y amenazan los riesgos de las asimetrías. En una apuesta clara por la igualdad entre personas y para las oportunidades, desde el respeto a los derechos, a los hechos diferenciales que cada uno tenga, pero desde la premisa de la cohesión social y territorial. Pediría a los partidos de ámbito parlamentario que hicieran desde la legítima defensa de las posiciones de cada uno un esfuerzo para buscar iniciativas que permitan el sosiego necesario para generar sinergias que inviten al crecimiento y propicien empleo de calidad y salgamos del rifirrafe permanente que tanta mal imagen nos genera y tanto crispa la sociedad. La lucha contra el paro masivo y su enquistamiento debe ser prioridad de la política económica, lo que hace necesaria una política presupuestaria que a corto plazo tenga un mayor efecto sobre el crecimiento y la creación de empleo, sin dejar de ser compatible con un cambio de modelo productivo a medio plazo, mediante la inversión y la productividad. La rehabilitación o mejora de vivienda, el desarrollo en un mercado de alquiler de vivienda social amplio y profundo, el mantenimiento de infraestructuras, el desarrollo del sector de atención a las personas mayores y dependientes son actividades intensivas en mano de obra, cuyo impulso es compatible con la construcción de un modelo de crecimiento de más valor añadido. La estrategia basada en el empobrecimiento de los salarios es una estrategia sin futuro. No se empobrece la mayoría social, sino que se perjudica intensamente a la demanda interna. Proponemos la recuperación de los salarios y pensiones. Reivindicamos para 2016 un salario mínimo interprofesional de 800 euros y una derogación de la reforma laboral, como fórmulas de incrementar el consumo interno para favorecer el crecimiento. Andalucía requiere de un compromiso y consenso amplio que permita ampliar y mejorar el tejido empresarial para generar más valor y un crecimiento sostenible, a lo que deberíamos de orientar la mayoría de la inversión pública, incluidos los fondos europeos que lleguen. De ahí que demandemos un sistema fiscal que proporcione los recursos necesarios y entiende que el sector público tiene que dinamizar campos claves para el progreso, a falta de empresas privadas grandes de capital autóctono. Por ello, no compartimos las propuestas de rebaja de impuestos de forma indiscriminada por ser injustas e ineficaces. Proponemos una nueva política energética que haga su precio competitivo, ajuste sus precios a los costes reales, no lastre la competitividad de las empresas y evite el empobrecimiento energético de las personas. Se hace imprescindible recuperar la inversión en I+D+I, mejorando los instrumentos de gestión del mismo, que saque más partido a los recursos públicos y definir una carrera profesional a los investigadores, y que se haga atractiva a los mejores talentos, en especial a los formados en nuestras universidades. Hay que incentivar el aumento del tamaño de las empresas, al tiempo que se desincentive la atomización interesada para eludir requisitos fiscales. El tránsito hacia un modelo de crecimiento de más valor no es posible sin crédito, sin un sector financiero eficiente y competitivo. Una concentración excesiva de entidades financieras puede favorecer el incremento del coste de la financiación y darse posible el riesgo de exclusión financiera, por lo que proponemos la necesidad de una banca pública gestionada con criterios profesionales y de prudencia, que tenga como objetivos el aumento de la competencia, la transmisión de política monetaria, el desarrollo local y la obra social como retorno de beneficios a la sociedad. Proponemos no privatizar Bankia y Mare Nostrum. Una vez saneados con dinero público, deberían jugar un papel de banca pública sin renunciar a Andalucía a tener su propio instrumento financiero.
aunque algunos criminalizan los acuerdos y la construcción de consensos, sobre todo cuando ellos no gobiernan, pretendiendo obstaculizar cualquier diálogo o acuerdo, Comisiones Obreras no va a renunciar nunca a incidir en las políticas públicas, con la sana intención de procurar un mejor y más equipamiento y más equitativo reparto de la riqueza. De ahí que propongamos al Gobierno andaluz hablar de algunas cuestiones. En primer lugar, el desarrollo de la Estrategia 1420, que deben ser claves para un futuro más industrial y más competitivo. Miren, de la necesidad de buscar la solución a 500.000 trabajadores del campo para los que el campo no les puede garantizar empleo. O Andalucía, un día, serenamente, nos paramos a pensar de la transformación que necesita para abordar estos problemas de años y años, o no tendremos soluciones a futuro que cambien nuestro modelo productivo. La PAN continúa repartiéndose como un complemento de renta, sin ningún otro compromiso social ni para el empleo. No puede continuar esto así. Y sé que no es solo responsabilidad del Gobierno andaluz. Los fondos de desarrollo rural deberían tener un fin exclusivo para generar tejido productivo, para orientarlos bien y no para continuar en el tran-tran permanente. Las políticas activas de empleo no pueden estar por más tiempo sin ejecutarse. El dinero de trabajadores y empresas tiene que dedicarse y revertir en los mismos. La necesidad imperiosa de reforzar la protección a las personas no puede esperar más si no quiere acrecentar la pobreza y garantizar la brecha social. Debemos poner remedio a la creciente siniestralidad laboral y fomentar la prevención. En los 10 últimos meses van 79 trabajadores muertos, más de 65.000 accidentes con causa de baja médica. La brecha de género se acrecienta como consecuencia del aumento de discriminaciones que se acumulan sobre la mujer, a lo que hay que poner remedio con políticas concretas y recursos suficientes. No solo vale lamentar la desgracia. Hay que garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de sanidad y educación, asegurando las tasas de reposición y una financiación suficiente. Pasados 34 años, y voy terminando, de autonomía, y cuando ya tienen casi todas las comunidades, y cuando ya casi la tienen todas las comunidades, se hace necesaria una ley de participación institucional que dé cumplimiento al artículo 26 del Estatuto de Autonomía. Sobre esta, entre otras cuestiones, sobre las que el sindicato tiene propuestas y reivindica abrir espacios de negociación, no para proyectar ningún rimbombante acuerdo, sino para buscar un desarrollo óptimo del Estatuto, de forma que se garantice una economía sostenible, un empleo de calidad y un mayor bienestar de vida a las andaluzas y andaluces. Muchas gracias. No me ha sido fácil sintetizar todo esto. Muy buenos días a todos y a todas, amigas, amigos. En primer lugar, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a los organizadores y patrocinadores de este foro la invitación que me han cursado para participar en esta conferencia coloquio. Un espacio de diálogo, esperemos de reflexión, de temas de actualidad que preocupan a la sociedad en general. Y creo que sí preocupa a la sociedad en general porque está aquí ampliamente representada por el mundo de la política, del sindicato, del mundo empresarial y de distintas organizaciones. Y yo no puedo dejar de dar las gracias a los miembros del Gobierno andaluz que están aquí con nosotros, a todos los consejeros y consejeras, amiga Micaela, gracias por estar aquí, presidenta del Partido Socialista en España y en Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Partido Popular, querido amigo Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida, María José Segarra, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, muchísimas gracias, y a todos amigos, perdonadme si os dejo, pero como me han tasado el tiempo y a mí me gusta hablar mucho y tengo muchas cosas que contaros, daros por saludados todos y todas. También es para mí muy grato compartir hoy la tribuna
con la presencia de compañeras y compañeras del sindicato, amigos de la Unidad de Acción, amigos de comisiones obreras en Andalucía. Es verdad, Pacos, más del 70 y tantos % de representatividad entre la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Andalucía. No van a poder con nosotros porque representamos los intereses legítimos de la clase trabajadora en nuestra querida tierra. Y especialmente me dirijo a ti, amigo Paco Carbonero, con el que comparto muchos momentos de atriles en actos y manifestaciones. Seguiremos mucho porque tenemos muchas cosas que pedir para nuestros delegados, delegadas y la clase trabajadora en general. Y, cómo no, me dirijo a mis compañeros de la Unión General de Trabajadores en Andalucía. Para mí es un orgullo liderar este sindicato que está pasando un momento complicado, no por nada, sino porque estamos viviendo una época de crisis social, económica, financiera sin precedentes, donde tenemos una clase trabajadora y unos trabajadores y trabajadoras de Andalucía donde no ven el horizonte, no ven el sol en ese horizonte. Y, por otro lado, un momento complicado porque estamos en un debate interno sin precedentes en nuestra organización. Ya saben ustedes que estamos en plena revolución interna para cambiar de 6 federaciones a 3 a nivel estatal para que la organización esté mucho más cerca de sus delegados, delegadas y de la clase trabajadora en su conjunto. Pero mientras estos cambios se producen, desde la Unión General de Trabajadoras de Andalucía seguimos realizando nuestra labor, atentos a la evolución de los problemas que preocupan de manera especial a la clase trabajadora, buscando soluciones y aportando propuestas para contribuir a mejorarlo día a día. En estos momentos hay que hacer un diagnóstico de la sociedad, de cómo estamos actualmente, porque, miren, todos saben que procedo del mundo sanitario. Lo más importante para curar y para paliar los problemas de esta tierra, de Andalucía, es hacer un diagnóstico certero y poner entre todos y todas el tratamiento, lo mismo, la solución. No seré yo quien diga que no existen datos macroeconómicos como aumento del Producto Interior Bruto por encima del 3%, la mejora de las cuentas de resultados de las grandes multinacionales, nuestra situación en el bono a 10 años. No seré yo quien lo diga. Pero lo que es verdad es que esa crisis aún sí existe en las familias andaluzas, puesto que sus peores consecuencias aún no se han disipado, con un altísimo volumen de desempleo, peores condiciones laborales y de calidad de vida, junto con el avance de la pobreza instalada de manera visible en nuestra sociedad. La recuperación está llegando tarde a España y el problema es que nuestra tierra, nuestra querida Andalucía, parte de una situación muchísimo peor. En cuanto al desempleo, yo sí voy a hablar de cifras. 1 de 4 desempleados en España es andaluz o andaluza. El 11,66% de los desempleados tiene menos de 25 años. Nuestros jóvenes, nuestro capital humano, que solamente encuentran la solución de irse fuera de su tierra a buscar un empleo digno. Eso es lo que tenemos que solucionar entre todos. Y me voy a dirigir, como siempre hago, a mis queridas compañeras y amigas que estáis ustedes aquí, a las mujeres. La crisis ha hecho que la brecha salarial aún se acentúe más. Actualmente las cifras de desempleo son en las mujeres del 54,29% y una mujer tiene que trabajar 79 días más que un hombre con el mismo trabajo, con las mismas responsabilidades, con el mismo contrato. Eso no se puede consentir. Una mujer tiene que trabajar 16 meses para conseguir la misma retribución que un hombre en el año. 4 meses más. Eso no se puede consentir. Y otro dato que no podemos dejar pasar. El 40% de los desempleados andaluces ya no tienen ningún tipo de prestación. El paro de larga duración es casi la mitad de los parados. Llevan más de 2 años buscando empleo. Nosotros, desde la Unión General de Trabajadores, hemos hecho una propuesta clara, que la mitad de los ingresos de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida se dedica a combatir el paro de larga duración. Por otro lado, la precariedad se ha instalado. Más parcialidad, más temporalidad y baja remuneración. El concepto de trabajadores pobres ya es un hecho. Nos encontramos con datos ante una sociedad fragmentada donde el sector de la población que se encuentra afectada por la pobreza asciende casi a un 40%. A mí me duele particularmente saber que casi la cuarta parte de los menores viven por debajo del umbral de la pobreza en nuestra comunidad. Y les voy a decir una cosa. Les invito a que lean un estudio que hizo la Unión General de Trabajadores de Andalucía,
Se llama la crisis económica andaluza en términos de pobreza y exclusión, dentro del marco del Día Internacional para la Erradicación de las Causas de la Pobreza. Les invito a que lean las conclusiones. Esta labor debe complementarse, como puede ser de una manera, en su ámbito global. Vamos a poner un tratamiento global, holístico. Desde UGT Andalucía consideramos necesario combatir la exclusión social y la pobreza a través de políticas que faciliten la inclusión activa, que aborden de forma global los ingresos, las relaciones en el mercado laboral y el acceso a los servicios de calidad, tal como dicta la Comisión Europea en su recomendación del 3 de octubre del 2008. No lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Europea, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral. Esta labor debe complementarse de forma transversal, no solamente con el acceso a una vivienda digna, a una atención sanitaria de calidad, educativa, es decir, se debe de garantizar una coordinación más estrecha entre las políticas activas de empleo y políticas de integración social, centrándose en los grupos vulnerables, ya que la exclusión de las personas tiene una triple dirección. Al estar estrechamente unida con el nivel educativo, la educación es el poder, es la fuerza de una sociedad, el acceso al empleo y los servicios sociales de calidad. Miren, aquí tenemos que trabajar todos conjuntamente. Suscribo la palabra de mi compañero Paco Carbonero. Esto no es cuestión del partido en el Gobierno, sino de todas las fuerzas políticas y de todas las organizaciones sociales y económicas que hoy tenemos la oportunidad, que estamos aquí reunidas. Asimismo, en base a este tema de exclusión, desde nuestros estamentos confederales, tanto de comisiones obreras como de UGT, se ha previsto una iniciativa legislativa popular que afectaría a más de 2 millones de personas y que debería de estar vinculada, como no puede ser de otra manera, a los presupuestos generales del Estado. Para la UGT, la protección de los más débiles contribuye a la realización de una sociedad más justa, solidaria y defensora de la igualdad. Me habrán ustedes escuchado decir que solo una sociedad que protege a las personas es una sociedad libre y avanzada. También, aunque ya Paco lo ha nombrado, yo quiero hacer un alto en el camino y hablar del aumento de la siniestralidad laboral. Es cierto, hace unos días hemos celebrado el 20º aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la 31/1995 del 8 de noviembre, una ley pionera, una ley que desplegó todo su arsenal preventivo y de formación para evitar que los trabajadores pierdan la vida en el puesto de trabajo. Es cierto que tuvo un impacto positivo en los últimos años, pero desde el 2014 a la hora de evaluar el 2013 se ha visto un incremento y un repunte de la siniestralidad laboral y eso no se puede permitir porque no nos podemos bajar ni en calidad de la formación ni en actitudes preventivas. Por todo ello, aprovecho hoy aquí que están ustedes muchos empresarios y empresarias, representantes de la economía social, José María, y del trabajo autónomo, por ahí veo a mi amiga Inés, así como de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Antonio Carrillo. Pongo en marcha y doy este alegato de intentar entre todos y entre todas defender la salud laboral a través de una gran ley que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También hacemos un llamamiento a una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas que den una rápida respuesta ante situaciones de riesgo y se profundice en las estrategias de seguridad y salud, contando con la participación de los agentes económicos y sociales. Y ahora me van a permitir ustedes que haga una pequeña pausa. Ahora que la barbarie se asoma al corazón mismo de Europa con los terribles asesinatos cometidos en París por el terrorismo yihadista, es necesario más que nunca lanzar un mensaje de solidaridad y de apoyo a las víctimas y a las instituciones democráticas, un mensaje de unidad, de cohesión social. No se puede permitir que atenten contra los derechos humanos y contra la libertad. Hoy todos somos París, pero también tenemos nuestro corazón en Granada. También hay que dar una respuesta adecuada a ese problema. No hay que obviar que detrás de muchos de esos conflictos se encuentran situaciones de pobreza y de marginalidad que están sirviendo de caldo de cultivo para reclutar a jóvenes que caen en la irracionalidad y el terror más absoluto. Por otro lado, no quiero olvidarme de exponer otras propuestas que sean de manera esquemática, ya me gustaría a mí tener más tiempo, que sirvan para situar nuestra postura ante los problemas graves antes mencionados. Para UGT Andalucía, la necesidad de revitalizar la actividad económica y mejorar la competitividad no puede estar sustentada ni en empleos precarios
ni en reducciones salariales, ni en contrataciones temporales, ni a tiempo parcial. Tampoco puede sustentarse en sectores con una alta estacionalidad y que ofrecen empleo poco cualificado. Así, la ansiada recuperación será un simple espejismo. Hace unos días he escuchado en los medios de comunicación que se iba a adelantar la campaña de Navidad para fomentar el empleo. ¿Pero qué tipo de contratos se van a hacer? Y cuando lleguen los Reyes Magos le damos a esos trabajadores la carta de despido como regalos de Reyes Magos. Con ello se pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un importante cambio del modelo productivo. Se ha anunciado muchas veces, pero que parece que cuesta consolidar, para lo que es prioritario contar con unas administraciones públicas, sí, compañeros del Gobierno, administraciones públicas fuertes, con capacidad de intervenir de manera efectiva en las principales cuestiones económicas y así no estar expuestos a los vaivenes del mercado. En mi opinión, la base del necesario cambio de modelo productivo debe sustentarse en necesidad de promover el empleo estable, de calidad, la apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico y la industrialización de Andalucía. Apostar por la creación de ese empleo estable y de calidad es importante aprovechar el capital humano, esos jóvenes que no se nos vayan. Y otro de los pilares, a mi entender, fundamental debe ser el fomento en I, más D, más I, para lograr un crecimiento económico sostenido, no espurio, sostenido. Lo empleado en España y Andalucía no es comparable con lo destinado en otros países. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor y conseguir de manera progresiva que se llegue al 3% del PIB en nuestra comunidad. María Jesús, sé que lo estás intentando y ahí el esfuerzo, mi reconocimiento, hay que seguir apostando por esa inversión. En este sentido, especialmente importante es que la iniciativa privada andaluza haga un importante esfuerzo en esta materia. Ya la estrategia de Lisboa establecía que de cada 3 euros invertidos en innovación, solo uno de ellos provinieran de los presupuestos públicos y los otros 2 de la iniciativa privada. En Andalucía ni tan siquiera en la época de bonanza económica hemos llegado a esos porcentajes. Por lo tanto, animo a la iniciativa privada que estáis aquí. En referencia al fomento de la igualdad laboral de las mujeres, se deben mantener los programas que la incentivan, como es el servicio de Igualén o el servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por ser mujeres. Además, desde la Unión General de Trabajadores, es necesario hacer un esfuerzo mayor en la necesaria conectividad entre las universidades, los sectores productivos y las empresas, con programas de becas que prioricen la contratación estable de calidad. Otro pilar que no queremos dejar es la parte que creo que es más importante, la industrialización de nuestra tierra. La industria debe ser un sector clave y servir de revulsivo para atraer nuevas inversiones a nuestra comunidad. ¿En qué tierra se pueden trabajar por la climatología los 365 días al año? Tenemos unas condiciones meteorológicas incalculables, de un valor incalculable. En este sentido, compañeros y compañeras del Gobierno, hay que retomar la senda del diálogo social. Me consta que se va a retomar. Parece más necesario que nunca, impulsando a través de ello la generación de riqueza, la creación de empleo y el cambio del modelo productivo, cuestiones tan necesarias y fundamentales para nuestro futuro. Y ya para resumir y para terminar, en definitiva, queremos actuar conjuntamente en un modelo socioeconómico basado en 4 ambiciosos pilares. Primero, unos servicios públicos de calidad y con un nivel de cobertura tal que nos ayude a recuperar nuestro ansiado modelo europeo de bienestar, o en este caso, nuestro modelo andaluz de bienestar. En nuestro ideario está el refuerzo y la gran relevancia de la educación. Ya he dicho antes, la educación nos hace más libres para apostar por una sociedad más avanzada. También hay que reforzar la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia, que son pilares básicos, todos y cada uno de ellos, de nuestro sistema público de bienestar social tan denostado por la crisis. Un mercado laboral caracterizado por la creación de empleo estable y de calidad, por la continua formación de los trabajadores y trabajadoras y por un salario digno. Un modelo productivo donde la industrialización, el apoyo a las pymes, la innovación y la excelencia empresarial sean sus grandes embajadores. Creación de una banca pública que condicione todo tipo de ayuda, que pueda haber flujo de crédito para actividades productivas y de inversión de empresas y familias. 199 proyectos empresariales andaluces se vieron obligados a echar el cierre en septiembre de este año. 199 ilusiones de familias que querían poner una empresa, aunque fuera pequeña. Un desarrollo económico, socioeconómico viable desde el punto de vista económico y, lo que es más importante, socialmente justo y cohesionado.
Estamos en tiempo de cambio. No debemos desaprovechar el momento de trabajar conjuntamente todas las organizaciones políticas, sindicales, económicas, en construir una sociedad más justa y más solidaria, porque permítanme que les diga que no me cabe la menor duda que todos y todas las que estamos hoy sentados aquí tenemos un objetivo común, nuestra tierra, nuestra Andalucía. Así que juntos podremos conseguir el cambio. Muchísimas gracias. Gracias a ambos y, además, las reitero por haberse ajustado a los tiempos que habíamos pactado, así que doblemente agradecida. No sé en qué momento estamos de la reivindicación y, sobre todo, de la lucha social y obrera. No sé si tras la crisis o en la crisis o saliendo de una crisis, pero realmente lo que sí me gustaría que nos señalaran es en qué momento creen ustedes que estamos económica y socialmente y hacia dónde debe de ir encaminada, lo han apuntado, la reivindicación, pero sí hacia que si esa reivindicación debe de ser mayor o no bajar la guardia. Bueno, la verdad es que es difícil mantener una exigencia con presión social frente a políticas que generan tanta desigualdad cuando no solo han generado las políticas que son absolutamente fracasadas desde nuestro punto de vista en nuestro país y en el resto de países europeos, que estamos en peores condiciones, es muy difícil mantener y presionar a los cambios, porque se ha conseguido algo que es peor que los efectos económicos, que es la desesperanza de la gente y la no confianza de la gente en la política como instrumento de cambio. Y ese ha sido, y el desmantelamiento de la sociedad civil, no solo ya no de la creencia en los partidos políticos, sino tampoco de la capacidad y la fuerza que tiene la sociedad civil organizada para conseguir cosas, ¿no? Y esa desesperanza ha sido un instrumento, ojo, sin dejar de controlar el poder de los medios de comunicación en unas poquitas manos de un interés muy concreto del capital, al servicio de. Y, por tanto, ha generado un entorno en este país de mucha dificultad para provocar los cambios. Por eso nosotros, que sabemos lo difícil que es siempre para los trabajadores y para las organizaciones sindicales, no vamos a dejar ni un momento de machacar en ese mismo clavo, que creo que es organizar a los trabajadores, organizarse la sociedad civil, creer en la política como instrumentos de cambios en la sociedad, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos para cambiar algo que ha venido y que esperemos no siga por mucho tiempo, ¿no? Bien, yo creo que después de los análisis que podemos hacer de la situación socioeconómica en la cual nos encontramos, no solamente en España, en Andalucía, sino en el resto de Europa, es un momento importantísimo para que la clase trabajadora vuelva a confiar en sus representantes. A mí me parece muchas veces que estamos en dos realidades diferentes. Yo, cuando voy a las empresas, a las grandes empresas, y tenemos asamblea con los trabajadores no nos han quitado la confianza que parece que cacarean tanto en determinados medios, como bien comenta Paco, ¿no? Este momento yo creo que es fundamental, sobre todo porque yo creo que saldremos de esta crisis, es obvio, esto es un ciclo económico, pero lo que tenemos que analizar exactamente qué tipo de modelo social nos va a quedar después de salir de esta crisis. Por lo tanto, nosotros, desde la defensa, no solamente de la clase trabajadora, porque también, por ende, nos consideramos del conjunto de la ciudadanía, es muy importante que intervengamos y digamos que no queremos un modelo donde exista más brecha entre los que más tienen y los que menos y que los trabajadores no puedan, pues, defender sus derechos laborales. Por lo tanto, siempre hay motivo para lucha y este creo que es un momento clave, muy clave, que no se nos puede pasar ni a la clase trabajadora ni a las organizaciones más representativas que así legítimamente por la Constitución y el Estatuto de Autonomía se lo representamos. Hay una importante desafección hacia la política. Yo no sé si han sentido o sienten que hay una importante o no
desafección hacia la actividad sindical? Mire, el primer efecto de la reforma laboral, desde nuestro punto de vista, bueno, son dos, claro. Uno, abaratar el coste del trabajo, y otro, instaurar el miedo entre los trabajadores y las trabajadoras para defender sus derechos. Entonces, indefensión muchísima, más en un tejido productivo de atomización como el que tenemos en nuestra tierra y en España, ¿no? Entonces, claro, la gente... O sea, de esos 150.000 personas que pagan una cuota a comisiones obreras, una parte importantísima son afiliaciones clandestinas que no conocen en sus empresas, porque la gente tiene miedo. Pero también hay que ver algo muy valiente, de gente muy valiente, que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras, o sea, para conseguir 14.000 delegados comisiones obreras que votan, sus compañeros se han tenido que presentar muchas candidaturas. Y la gente firma la candidatura de comisiones obreras sabiendo que se juega su puesto de trabajo. Claro, esto no es igual en todas las empresas, porque las empresas saben también, y muchas de ellas, la importancia que tienen de que los trabajadores estén organizados para buscar acuerdos y sinergias que ganen en competitividad, que ganen en calidad de lo que producen y que mejoren no la condición de trabajo solo de los trabajadores, sino que mejore su capacidad competitiva. Y ahí es donde tiene que haber un cambio de mentalidad empresarial. Las grandes empresas, las que compiten, las que importan, las que les va bien, cuidan las relaciones laborales. Las que piensan en el racanismo y pensando que quitándole €1 al trabajador van a ser más ricos, están abocadas al fracaso con toda seguridad. Por tanto, la organización de los trabajadores creo que tiene futuro y en este momento, y tiene un futuro creo que no podrá evitar nadie porque la pelea por la justicia social no la va a quitar nadie mientras que no haya igualdad, lógicamente. Yo creo que en la pregunta, si se refería a la desafección en el momento, no solamente a los sindicatos, sino también a las instituciones que nos han representado democráticamente en la época postconstitucional del año 78. Yo creo que está como una especie o parece ser que hay una crisis de esas instituciones, pero yo estoy totalmente en desacuerdo. Vuelvo a decir lo mismo. Si eso fuese así, entre estos dos sindicatos no tendríamos más del 70 y tantos % de representatividad, porque eso es echar un voto libre, secreto, en una urna y confiar en estas dos organizaciones sindicales para la defensa de la clase trabajadora en estos momentos muy complicados, donde una reforma laboral que yo digo que ha atacado directamente a la herramienta más importante que tenemos los sindicalistas, me lo había escuchado decir muchas veces, a la negociación colectiva. Y es verdad que no todos los empresarios son iguales, ni todas las empresas son iguales, igual que todos los sindicalistas no son iguales. Pero obviamente nosotros las mejoras, la capacidad que tenemos para poder introducir las mejoras en los convenios a través de las herramientas de la negociación colectiva. Y hace unos meses, Paco, recordarás que el Boletín Oficial del Estado publicó el tercer acuerdo para el empleo en la negociación colectiva, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, donde hubo un pacto entre la patronal a nivel estatal y nuestros sindicatos a nivel confederal. Pero claro, si eso no está reforzado normativamente, donde exista esa derogación que pedimos de la reforma laboral, porque entendemos que nos ha generado empleo de calidad, pues tenemos poco movimiento. Y luego, algo muy importante, ya no solamente que las empresas te vayan a votar. Por ejemplo, en el caso de mi organización, el año pasado hemos cerrado el año con más de 9.000 personas que han confiado en la UGT para afiliarse por primera vez. A pesar, digo yo, hasta de nosotros mismos. Vamos a hacer una crítica. A pesar de nosotros mismos, 9.000 personas, más de 9.000 personas han dicho me voy a afiliar a la Unión General de Trabajadores para que me defienda mis derechos laborales. Eso, si eso está correlacionado con la desafección, pues mira, la estadística me gusta bastante y yo creo que no existe una correlación estadísticamente significativa. Eso y la representatividad, porque la fuerza que tenemos los sindicatos de clase pues se basa fundamentalmente en nuestros afiliados y afiliadas y en la capacidad para sentarnos en las mesas de negociación, que es lo que dice la ley. Los dos sindicatos, en este caso, que somos más representativos, lo dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía. O sea, que no es una ley baladí, es nuestra Carta Magna y nuestra Carta Magna autonómica. ¿Les gustan los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2016 o no?
La pregunta es interesante. Bueno, creo que es conocida la posición de Comisiones Obreras y la conoce bien la consejera. No nos gustan los presupuestos, pero por una simple razón, por coherencia. O sea, lo que yo he dicho antes, con lo que yo he dicho antes, no puedo decir que los presupuestos de la Junta son buenos. Primero, porque tienen la misma línea editorial marcada por la amplificación que hace el Gobierno de España de las políticas ya erróneas de la Unión Europea. Por tanto, son, desde nuestro punto de vista, unos presupuestos insuficientes, absolutamente insuficientes para las necesidades que tienen las personas. Y luego hay algunos matices que no son menores, que es verdad que no resuelven el problema de Andalucía, pero nosotros no compartimos, y yo entiendo al Gobierno que siempre tiene, cuando se está en minoría, buscar acuerdos para ejercer la acción de Gobierno y para aprobar unos presupuestos. Y mejor que haya unos presupuestos aprobados que no unos presupuestos prorrogados. Pero miren ustedes, nosotros no compartimos la posición y la presión que ha generado, o el acuerdo que ha generado el PSOE con Ciudadanos, con una imposición de Ciudadanos de una rebaja indiscriminada de impuestos. No lo podemos compartir. Mire, eso que a mi salario, que es de 1.800 euros, porque como algunos preguntan algunas veces, pues, y que todas estas cuestiones se pueden ver en el portal de transparencia del sindicato. Pero a mí 20 euros no me resuelven nada, ni yo voy a incrementar mi consumo. 150 millones de euros le resuelven el problema e incrementa el consumo de aquellos que no cobran absolutamente nada y están en la indigencia. Es una cuestión de opción. Por tanto, está bien acuerdo porque haya presupuestos, pero desde luego, entre otras cosas, no voy a entrar en más, pero desde luego son algunas cuestiones que son para nosotros, para el movimiento sindical y para Comisiones Obreras, el catón de la defensa de las políticas de igualdad y de las políticas presupuestarias. Porque además una bajada indiscriminada de impuestos no resuelve para nada, ni orienta, ni facilita un cambio al modelo productivo, porque se necesita inversión pública cuando el capital privado no está dispuesto a invertir en inversiones productivas. Y no lo vamos a compartir, no lo compartimos en España y no lo vamos a compartir en Andalucía. Nosotros ya también lo hemos hecho público, arrogando el esfuerzo que ha podido hacer en eso de intentar pues, llevar unos presupuestos que sean nuevos y que no tengan que prorrogarse, y en la negociación pues siempre hay que ceder, pero entendemos que se tendría que haber invertido más, lo hemos dicho antes, en innovación, en desarrollo, en empleo, en el empleo de calidad. Es que sin eso nosotros no vamos a salir en el momento en el cual nos encontramos. Y también, también me sorprendió mucho cuando se hizo la bajada de impuestos, bueno, el 2% del IRPF, mi nómina es de 2.000 euros, la enfermera con 8. Es que esto que ha dicho Paco es por una curiosidad, porque dicen que nuestras nóminas son opacas. Eso lo dicen otra gente, ¿no? Pues mi nómina es la de una enfermera fija que rota en una planta de medicina interna. O sea, esa, punto pelota, no hay nada más. 2.000 euros. Es que ya tengo unos cuantos de trienio. Entonces, realmente el impacto que puede tener la rebaja del 2% en el IRPF en la familia pues no va a ser lo sustancialmente importante como lo que dejamos de recaudar, y que creo que son en torno a los 120 millones, si no tú me corriges, María Jesús, y que podría ser utilizado pues generación de empleo, para las políticas sociales, para nuestros sanitarios, para nuestros profesionales sanitarios. Es fundamental, desde aquí quiero transmitirle la alta calidad de los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y de las empresas públicas adyacentes. Son unos grandes sanitarios que han tenido una sanidad de calidad, pero que se han visto mermados en la tasa de reposición, primero del 10%, ahora del 50%, y que hay que hacer un esfuerzo por mantener las plantillas. Tenemos algo muy importante: la salud no le hacemos caso hasta que la perdemos. Por eso yo creo que el presupuesto tenía que haber ido más encaminado, como puede ser de otra manera, a la recuperación del empleo público, que se ha perdido y se ha perdido, a la capacidad adquisitiva de los empleados públicos. Del 2007 hasta la fecha ha habido una disminución del 30% en el poder adquisitivo de los empleados públicos, que han soportado estoicamente la crisis, esta crisis sin precedentes, y que creo que ya es hora de que se les devuelvan determinados derechos. Don Miguel Conde Villanueva, de Foro en Andalucía, pregunta, dirige la pregunta al señor Carbonero, pero imagino que los dos podrían
podrían responderla. Pregunta o señala que se han dado unos datos de representatividad sindical bastante interesantes y pregunta si estos datos son a fecha actual y si significa esto que tan brutal ataque, dice, político, mediático y judicial durante estos últimos 4 años no confunde a los trabajadores. Bueno, los trabajadores no se confunden cuando el sindicato llega. El problema es que nosotros tenemos carencias. O sea, a pesar de ser una organización que vertebramos, creo que muy bien Andalucía, y que estamos en la capilaridad. O sea, nosotros tenemos afiliación en el 99% de los pueblos andaluces. Evidentemente, en unos más y en otros menos. Pero tenemos carencias importantes y es que no llegamos a la pequeña empresa, es muy difícil. O sea, hacer y que alguien se presente de las tiendas que hay en calle Tetuán, con el jefe al lado todos los días, a reivindicar su convenio y a presentarse por comisiones obreras hay que tener narices, creerlo de verdad. Entonces, claro que tenemos carencias, claro que la afiliación es absolutamente insuficiente, pero creo que en la situación actual de ofensiva contra las organizaciones sindicales, pero también contra la sociedad, del deterioro de la sociedad civil organizada, creo que mantenemos y creo que hay mucha gente que tiene no solo la confianza, sino la esperanza en que nosotros seamos la vanguardia como hemos sido tantas veces para salir de situaciones de dificultad y de recuperar derechos. La euforia de otros momentos difíciles era que siempre cualquier pelea era para mejorar. Hoy cualquier pelea es para no perder y eso no genera la misma esperanza. Por eso queremos reinvertir esa situación para que la pelea empiece a ser para mejorar cuando hemos resistido, creo que bastante bien, el envite que se nos ha dado a los derechos, ¿no? Bueno, respondiendo a la pregunta, la representatividad de los datos que hemos dado están actualizados cada semana. Cada semana son datos que nosotros podemos obtener. Estamos en un año de procesos electorales donde, bueno, pues por toda la geografía andaluza, las diferentes empresas, no al mismo tiempo, sino cada semana tenemos los datos actualizados. Es cierto que creo que los dirigentes estamos mucho más obsesionados con la prensa que los propios trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, no solamente a la ofensiva que pueda haber al mundo sindical de clase, sino que mis delegados y mis delegadas, que siempre que tengo la oportunidad de hablar en público, les mando un cariño y sobre todo mi respeto absoluto, porque desde luego ellos tienen que pelear con dos cosas. Primero, por el momento en el cual ha habido una pérdida de derechos sin precedentes para la clase trabajadora. Y segundo, están peleando en las empresas para defender la honorabilidad y la honestidad de un sindicato centenario como el nuestro. Porque en mi sindicato nadie nos va a dar lecciones de honestidad. Hay gente muy honrada. Hay gente muy honrada. Por lo tanto, tienen una doble tarea. Y seguimos diciendo lo mismo. El otro día me dieron un resultado de 3-0 en una empresa. Digo, golear. Esto es más o menos como el partido de Malta-España. Más o menos. Golear. Y seguimos así. Y entre los dos, pues volvemos a decir lo mismo. Yo he escuchado por ahí que hay otro sindicato que quiere que se baje la representatividad del 5%. Digo que la bajamos al 1% y hacemos ya aquí, no sé, un club de amigos. Yo quisiera puntualizar una cosa, dos cosas. Una, creo que para la política podía servir. O sea, nuestra competencia, o sea, nosotros vamos mañana, por poner una empresa emblemática, Airbus, que han sido no hace mucho las elecciones, y competimos, y duro, y duro, pero pocas veces nos escuchan públicamente nuestra pelea, nuestra competencia, porque tenemos un objetivo común, que es la defensa de los intereses de los trabajadores. Y creo que esto ha costado mucho en este país generar esa cultura, porque si recordáis los más mayores, así no era esto siempre, ¿vale? Y otra cuestión que parece una novedad inventada de la política moderna, que son las primarias. Mira, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía nunca pone ningún candidato. Nunca sabe quién eligen históricamente los afiliados y en algunos casos el universo de todos unas primarias como hábito normal de elección de los candidatos.
Y claro, esto parece que es que... No, con una diferencia, que para buscar la cohesión de la organización tan plural como la nuestra, quien elige las direcciones no determinan. Y eso es un cambio que le da mucha fortaleza a las organizaciones. Es una cultura instaurada. Y hoy yo me sorprendo muchas veces cuando parece que se está inventando la pólvora. No, esto está inventado y además ejercitado, al menos en mi sindicato, durante toda su historia. Creo que esa es la fortaleza que nos ha dado para que un sindicato bastante huérfano, que tiene muchos amigos, pero con una autonomía e independencia, creo que ya a prueba de bomba en muchas ocasiones, que concita la pluralidad y la diversidad del mundo del trabajo. Y creo que estos valores a los sindicatos, también lo hace la Unión General de Trabajadores, no se les tiene en cuenta porque parece que eso no sirve para nada. Pero es una cultura y una forma de hacer las cosas buscando el consenso por encima de la confrontación. Si en la política se tuviera la misma actitud que en el sindicato, nosotros firmamos 1.500 convenios en Andalucía. No es posible en política hacer ningún acuerdo alguna vez. Y estamos hablando de disputar la riqueza, estamos hablando de lo que al empresario le cuesta tocarse el bolsillo, que tiene que repartir y tiene que darlo, y de mejorar de derechos. Creo que estos esfuerzos que hacemos empresarios y sindicatos para buscar algo tan deplorado ahora como la paz social, mire usted, si es que lo importante es que no haya conflictividad. Si es que la paz social es la moneda de cambio que tiene el movimiento sindical, que tenemos los trabajadores para intercambiar con el capital y mejorar nuestras condiciones de vida. No sé qué intereses puede haber para deteriorar algo que tanto puede beneficiar al conjunto de la sociedad, ¿no? Es difícil entenderlo, pero bueno, algún intríngulo tendrá. De todas maneras, sobre el diálogo social sí había numerosas quejas de que realmente no se estaba reactivando como debería de hacerse, señora Castilla. Era una de sus reivindicaciones que hemos estado viendo además también en la prensa, ¿no? ¿Qué pasa con el diálogo? ¿En qué momento, en qué estadio estamos del diálogo social? Nosotros siempre hemos reivindicado, yo creo que hay cosas que no se pueden demonizar ni en política ni en los temas de las organizaciones sociales y sindicales como la nuestra. Y yo creo que hay cosas que se han demonizado no solamente, y voy a hablar de otra cosa que no se ha hablado y que es de la formación. La formación es fundamental para la clase trabajadora, no solamente para los que están empleados, para la formación continua, sino también para aquellos trabajadores que no han podido acceder a un puesto de trabajo porque están los parados de larga duración, que es un paro estructural que tiene una serie de competencias y habilidades, por ejemplo, por poner un ejemplo muy característico, que es la construcción. Ya es obvio que el impacto que tiene la construcción en la economía no es la que nos llevó a la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, esas personas, esos trabajadores y trabajadoras que llevan muchísimo tiempo sin poder acceder a otro puesto de trabajo, hay que darle competencias y habilidades con una formación de calidad. Pero parece ser que ahora hablar de la formación es hablar de la bicha, es nombrar a la bicha, cosa que no es correcto, ¿no? Tiene sus cosas importantes. Y dentro del diálogo social, pues para poder negociar, pues no solamente se negocia condiciones laborales, sino también condiciones de mejora en cuanto a las políticas sociales que afectan a la ciudadanía en general. Actualmente yo me quejaba que a los 2 meses de entrada de secretaria general, en marzo del año 2014, parece que ha sido toda una vida, pero no, hace un año aproximadamente, nos hicimos una foto donde pensábamos que iba a ser el inicio del diálogo social. No vamos a hablar de concertación, que parece que tampoco se puede nombrar la palabra. Sin embargo, ha pasado el tiempo y estamos en el punto de partida. A mí me consta, y así me ha hecho llegar el consejero y el viceconsejero de Economía, que se va a retomar el diálogo social. Y ojalá en la próxima intervención que tenga ante los medios pueda decir que desde la Unión General de Trabajadores felicitamos al Gobierno por retomar, creo que una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra tierra, donde nos tenemos que sentar todos los actores, no solamente los actores económicos y la Administración, sino también los representantes legítimos de los trabajadores. Esperemos que ese día llegue. Yo soy una persona que soy optimista en el tema y esperemos que se dejen de demonizar las historias, que lo que tenga que se dirima en los juzgados y lo que no,
se tiene que dirimir, como no puede ser de otra manera, en la sociedad, en los foros de debates que tenemos las organizaciones democráticamente elegidas, y creo que ese sería un avance para nuestra tierra, para Andalucía, que después de los datos que hemos dado, que son reales, que se pueden contrastar perfectamente, es necesario un cambio revulsivo, y yo creo que el diálogo social sería un inicio. Y vuelvo una cosa antes que no se me olvide. Creo que el Gobierno andaluz, junto con los partidos que completáis el arco parlamentario, debería de ser valiente y aprobar la Ley de Participación Institucional. Eso es transparencia. Si queremos transparencia, es fundamental. La sindicación en España no es obligatoria. Sin embargo, cuando nosotros negociamos un convenio, afecta a toda la clase trabajadora. No solamente va a afectar a nuestros afiliados y afiliadas, sino a todos. Es un trabajo que se realiza ingente por nuestros compañeros del sindicato. La representación en el CES, en el CAR, en el CERCLA, lo que se ahorra en judicialización de procesos que se cogen al inicio del conflicto y que no se alargan en el tiempo, disminuyendo pues todo el sufrimiento en los trabajadores y las pérdidas económicas que puede tener la Administración, incluso los trabajadores y los empresarios. Es un trabajo que no está, de alguna forma, evaluado el impacto económico que podía tener. Y hay comunidades, y desde aquí lo digo, y podéis consultarlo, yo no me invento las leyes, ni los BOE, ni los BOJA, hay dos comunidades que son pioneras, la Comunidad Valenciana, con una ley de participación institucional en la época del Partido Popular, y Castilla y León. Por lo tanto, creo que el Gobierno y los partidos deberían de ponernos de acuerdo y darnos el sitio, y de aquí es una reivindicación que tenemos mutua. Bueno, Javier González estaría también de acuerdo. Hombre, totalmente. Lo hemos hablado con él, ¿eh? Esto estaba hablando con él también. Entonces, yo creo que sería dotar de transparencia al modelo para que nadie ponga en duda cada céntimo de euro de dinero público, el respeto absoluto que se le tiene que tener de las instituciones y pueda hacerse la trazabilidad correcta amparada en la norma jurídica, que es la Ley de Participación Institucional, que además viene en el Estatuto. Así que sé valiente. Hacerlo, que desde luego lo vamos a aplaudir, como no puede ser de otra manera. Introduzco un elemento nuevo. Tenemos que ser ya un poquito más breves en las respuestas, no por nada, sino para que nos dé tiempo. Introduzco un elemento nuevo. No sé qué es lo que esperan exactamente de esa comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la formación. Yo no espero nada. Mire, yo me he pronunciado sobre estas cosas. A ver, yo creo que los temas de formación habrá, evidentemente, yo entiendo que los partidos quieran buscar las responsabilidades políticas. Creo que es bueno, además, si las hay, las responsabilidades políticas. Pero las comisiones de investigación deben de tener eso, un concepto y político, ¿no? Claro, si todo se sitúa, y las pocas que ha habido, tanto en este país como en Andalucía, están más en cómo proyectar la oposición a los gobiernos, pues yo sinceramente no espero nada. Entre otras cosas porque creo que si en aquellos casos donde haya algún tipo de irregularidad, quien tiene la potestad y debe hacerlo con rigurosidad y prontitud es la justicia. Y por tanto, creo que mezclar todos los días el debate sobre esto o sobre cualquier cosa de la corrupción, de las noticias repetidas una vez, otra vez. Yo creo que el paradigma más espectacular ha sido lo de la mina de Alnarcoya, ¿no? El daño que hace eso a Andalucía. O sea, yo recuerdo que ese día llegué a Madrid y parecía que es que ya otra vez estábamos una sarta de asaltadores de diligencia. Todo el mundo preguntándome para terminar, ¿dónde termina? Yo creo que, con todo el respeto a la Fuerza de Seguridad del Estado, creo que su rigurosidad con respecto a la interpretación y a las cosas que yo leo que escriben, obviando legislaciones de todo tipo para buscar una dirección que venga bien, creo que es un gran error. Por tanto, yo confío en la justicia. Deberá ser la justicia la que clarifique cualquier cosa si ha habido irregularidades, y Andalucía no puede estar permanentemente en una situación de más que rifirrafe, de bronca en estas cosas, que nos está haciendo un daño espectacular. Yo creo que deberíamos todas y todos de meditar un poquito sobre esto
Esto no quita que cada uno defienda lo que tenga que defender, pero desde luego esto perjudica a todo el mundo y perjudica además a los que peor lo pasan, ¿eh? Pero hablamos entonces, señora Castella, de una extralimitación en algunos ámbitos, ¿no? No sé. Me refiero en lo relativo. Es que he visto algunas caras de algunos de los presentes cuando ha dicho el señor Carbonero lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, no sé, algunas caras como diciendo Sí. qué es lo que está queriendo decir exactamente. Pues cosa muy sencilla. Mire usted, con respecto a los expedientes de regulación de empleo, hay una legislación laboral, hay unos informes de la Inspección de Trabajo. O sea, estas cosas no se pueden obviar. O sea, a nosotros, ¿qué se nos achaca en los ERE a los sindicatos? Que somos actores necesarios para delinquir. Manda narices, ¿no? Porque nos hemos sentado con unos empresarios a negociar la solución de la viabilidad de sus empresas. Y otra cosa es los mecanismos que haya hecho el gobierno para dar una ayuda, no la dé, haya contratado pólizas o no haya contratado pólizas. Entonces, son cosas que tú cuando las lees dices, bueno, y aquí no hay un poquito de esfuerzo para ver que la legislación no es solo como si estuvieras buscando dónde está la droga del delincuente que ha cruzado el estrecho. Entonces, yo, sinceramente, yo veo cosas y leo cosas que están muy lejas de la realidad. No sé qué decidirá la justicia en su momento. Espero, y creo que además, y creo que así va a ser, que hay cosas que resolverá de forma bastante distinta de lo que algunos piensan que va a resolver. Bueno, yo sí me gustaría decir, a mí normalmente no se lo opina ni de los autos judiciales ni de los temas que están en liza en los juzgados, porque creo que es un tema que deben de llevar los jueces, que para eso el sistema judicial debe ser independiente. Tengo un gran respeto a la justicia. Yo creo que todo, en el caso, por ejemplo, nuestro, que también ha puesto el caso de las minas en Alcoya, Paco, pero nosotros llevamos 2 años de sufrimiento porque tenemos un juicio paralelo en los medios de comunicación, en algunos medios de comunicación, día sí y día no. Entonces, eso es un daño tremendo que va directamente a lo que he dicho antes, a la línea de flotación de la honestidad de la gente que estamos en el sindicato. Y luego, si esto acaba, a lo mejor de una forma sorpresiva, pues tendremos un titular en pequeño un día y ya, si te veo, no me acuerdo. Ahora, que a ningún sindicalista de la UGT se le vea comiéndose una gamba, ¿eh? Os lo aviso. Por lo tanto, el daño que se ha hecho durante estos 2 años y lo que nos queda y lo que nos rondará, si no, está pendiente de que cuando haya algún tipo de autoprovidencia por parte del juzgado donde nosotros tenemos actualmente pues los temas judiciales nuestros, pues veréis que seremos portada otra vez a nivel nacional. Porque parece que la Unión General de Trabajadores vende, pero ninguno de mis compañeros tiene ninguna cuenta en Suiza, ¿eh? Ojo al dato. Ninguno. Ninguno. Y entonces, ese daño. Y luego sí me gustaría, yo le tengo mucho respeto tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y como digo, a los jueces y los fiscales, porque ya saben ustedes que lo he dicho en varias ocasiones, yo tenía una ilusión y era presentarme a mis oposiciones de judicatura, que ahí la tengo en mente, a lo mejor algún día lo hago. Pero yo creo que deben, o primero reforzar, yo creo que hace falta más empleo público. Desde aquí al Gobierno central pues le pediría que sacaran más plazas para jueces y fiscales y para funcionarios de justicia. Es necesario porque realmente la justicia necesita más celeridad y a veces por falta de tiempo. Y también pues dejarlos trabajar tranquilamente. De verdad, no se le puede estar a golpe de titular de prensa intentar, yo sé que, bueno, espero que no se vean influidos porque les considero bastante profesionales, pero es bastante complicado. Y sí me gustaría decir algo de la Comisión de Investigación. La Comisión de Investigación es un derecho que tiene el Parlamento de ejercitarla en nombre de la ciudadanía andaluza. Eso está claro. Ahora, solamente espero que tenga unos objetivos y unas conclusiones y que no, el Parlamento de Andalucía no es un juzgado. El Parlamento de Andalucía no está para enjuiciar, está para aclarar el destino del dinero público, que me merece el máximo de los respetos, absolutamente. Pero espero que no sea ni mucho menos un circo mediático, sino que simplemente se le dé unas conclusiones a Andalucía, a los ciudadanos y ciudadanas andaluzas, donde se le diga esta es la conclusión sin ningún tipo de interferencia. Eso es lo que yo espero, aunque la experiencia nos dice que pocos casos hay así, pero bueno, eso es lo que yo espero y lo que espera mi sindicato. Tenemos 5 minutitos más. Vamos a ver.
5 minutos en los que tenemos varias preguntas que he ido agrupando más que nada porque van un poco sobre las mismas cuestiones. José Joaquín García, de la Asociación Montecorto de Avanza, también Lola San Juan, de AMECOP, don Felipe Berenguel, presidente de FEANSAL. Bueno, pues decía que doña Lola San Juan, don Felipe Berenguel, don José Joaquín García, hablan un poco de cuáles son las medidas que se están poniendo en marcha para intentar fortalecer el tejido productivo. Pero también en el caso, por ejemplo, de la señora San Juan y del señor Berenguel, preguntan si están dispuestos a sentar en una nueva mesa de concertación a nuevos actores y actrices, por decirlo de alguna manera. CEPES, ¿no? Pregunta CEPES. Y si es necesario un plan andaluz de empleabilidad de las mujeres. Y luego, por otra parte, el señor Berenguel pregunta que si se puede pensar en un pacto social sin que este sector, el sector de la economía social, sociedades laborales y cooperativismo, bueno, pues si se puede pensar en un pacto social en el que no esté presente este sector. Bueno, yo esto lo he explicado tantas veces. Yo no sé cuántos nuevos actores tienen que sentarse en la otra parte de donde se siente el sindicato. En la parte en la que se sienta el sindicato, solo vamos a permitir que se sienten aquellos que alcancen la representación y la representatividad y la legitimidad que marca la legislación. Y, por tanto, están a años luz todavía de poderse sentar otros que no sea UGT y comisiones obreras. En la parte, la otra, donde está la patronal, contraparte, y gobiernos, decidirá quien tenga la representación. Claro, aquí hay un problema, y es que nosotros sí sabemos con un mecanismo cómo nos legitimamos y la otra contraparte no. El gobierno sí, porque hay elecciones, pero los empresarios no hay elecciones. Y, por tanto, se legitiman de otra manera. Luego, si el gobierno cree que la economía social tiene legitimidad para sentarse en la otra parte y la CEA, en este caso, que nosotros le damos la legitimidad de sentarnos con ellos, no ve inconveniente, pues que se sienten. Ahora, ese no es problema de los sindicatos, ese es problema de los empresarios y del gobierno. No sé si me he explicado para que se quede ya para siempre, lo he explicado muchas veces. Lo he explicado ya muchas veces, luego. Ese es el problema. Y algo que creo que es también. Mira, yo sé, esto igual políticamente no es nada correcto. Mira, es muy importante que el emprendimiento, este palabra que lo hemos adulterado, incluso prostituido en algún caso, porque ya no sabemos muy bien qué tipo de emprendimiento y todas estas cosas, está muy bien. Pero mirad, Andalucía tiene una necesidad que es incrementar el tamaño de sus empresas. Es que es imprescindible. Si queremos salir de esta situación, nosotros podremos ayudar con todo el respeto a poner muchas fruterías, pero ahí, en la barriada de los Pajaritos, la gente puede comprar 1 kilo de manzana, no puede comprar 500 kilos de manzana. Y cuando se gasta, cuando tiene ese dinero para comprar el kilo, si se lo compra una frutería, cierra la de al lado. Luego, hombre, el dinero público tiene que ir encaminado a buscar soluciones serias de futuro. Es verdad que puede quedar muy bien este discurso, pero estoy convencido que no es eficaz ni eficiente para las transformaciones que tiene que tener Andalucía. Y creo, aunque sea, ahora me dirán algunos, reforzar al capital. No, es que nosotros tenemos que tener una economía competitiva. Es que nuestro diferencial de PIB con Euskadi son 15 puntos. ¿Cómo no van a vivir mejor allí que aquí? ¿Cómo no van a tener mejores salarios? ¿Cómo no va a ser su economía más competitiva? Entonces, hombre, yo de estas cosas era de las que he planteado que había que hablar con el gobierno y buscar al menos algunas políticas que indicaran hacia dónde vamos. Señora Castilla, y después, muy brevemente, me tiene que responder a las preguntas. Bueno, eso se lo dice aquí al Paco, ¿eh? Que si no, no hay manera. Y ya sí que de verdad tenemos muy pocos minutos. Señora Castilla, venga. No sé si yo creo, sí, bueno, en la misma línea nosotros ya lo hemos dicho varias veces, nosotros podemos hablar de quién se puede sentar en el lado de los sindicatos porque lo tenemos muy claro y además como existe una legislación de orden superior que así lo marca
Y además el terreno de juego es el que está, las elecciones sindicales, que es la que te da los delegados, la representatividad y la capacidad luego pues, para tomar decisiones que afecten al conjunto de la clase trabajadora. Yo creo que es importante, lo he dicho antes en la intervención, y además estoy convencidísima de que nosotros tenemos que industrializar Andalucía, no puede ser de otra manera. Y no hablo de reindustrialización porque el impacto que tiene en el Producto Interior Bruto la industria no es el suficiente como para que sea significativo. Creo que es importante que debe haber una alianza no solamente entre el Gobierno y los partidos, porque esto nos afecta a todos y las organizaciones sindicales, de que Andalucía sea una tierra imán. Que sea una tierra imán porque tiene recursos naturales que no tiene otras comunidades, que no tienen otras, bueno, en España y fuera de España. Por lo tanto, creo que es fundamental porque así se generaría ese empleo de calidad y, sobre todo, con salarios competitivos. Ojo, con salarios que sean dignos, porque así se podría aumentar el consumo. Es que mientras que los salarios sean lo que son, la gente lo que hace y las familias lo que hacen es tender, si pueden, que no podrán tampoco, es ahorrar, porque no sabe lo que le va a venir mañana. Pero es importante para que la rueda de la economía funcione es que aumente el consumo interno. Y eso solamente se consigue con salarios dignos. Yo creo que bueno, lo que acaban de comentar ambos responde un poco a las preguntas de don Joaquín Moreno, que es colegiado de ingeniero industrial, también las preguntas de don Rafael Rodríguez, de Comisiones Obreras, y de José Luis Buenestado, de Buenestado y Asociados, que preguntaban, en este caso, por lo que son las políticas de empleo, la creación y, por supuesto, el cambio, los cambios estructurales en el modelo productivo. Hay una cuestión que me tienen que responder muy brevemente, más que nada porque es que tengo que pasar a las dos preguntas finales. Que no sabemos. Efectivamente, ya me estoy dando cuenta, señor Carbonero, pero bueno, lo vamos a intentar, porque don Francisco Espinosa, de UGT en Huelva, pregunta que qué piensan hacer los sindicatos con los pliegos de condiciones que se hacen en la Junta, dice, contratando a los más económicos que no respetan luego las empresas los convenios colectivos. Muy brevemente, muy brevemente, muy brevemente. Mire, yo comparto tremendamente cuando las empresas piden seguridad jurídica. Eso mismo pedimos nosotros para los trabajadores. La misma seguridad jurídica que piden las empresas pedimos para los trabajadores. Y una parte de la seguridad jurídica es que en los pliegos de condiciones de la Junta, esto es una reivindicación, lo sabe el Gobierno, tienen que ir los pliegos de condiciones de subrogación de los trabajadores. O sea, las empresas que trabajan para la Administración no pueden coger a los trabajadores de rehén para generar un conflicto, presionar a la Administración, subir el precio de lo que ya había tenido la concesión, no para ir en mejora de los trabajadores, sino para obtener más beneficios. No es verdad que se sea más eficaz ni más barato, pero las cosas están como están. Luego, eso hay que resolverlo y hay que resolverlo de inmediato. Esto no puede ser una bronca permanente con los ayuntamientos, con la Junta, con los otros, como consecuencia de la externalización de recursos que solo sirve para generar problemas y que al final un mayor coste para los ciudadanos, ¿no? Y además porque convierten a los trabajadores y trabajadoras en armas arrojadizas. Y eso se podría solucionar no solamente controlando desde el inicio el procedimiento, sino también haciéndole un seguimiento en todo el tiempo que dura la contratación. Y eso es importantísimo, la labor inspectora que se pueda realizar para que se cumplan con todas las condiciones pactadas en un primer momento. Eso creo que es fundamental. Y, por supuesto, y lo miro porque lo estoy viendo ahí a Francis, que ha hecho esa pregunta, y sobre todo porque es fundamental la labor que podemos hacer nosotros, los delegados sindicales en las empresas, pues poniendo de manifiesto o denunciando situaciones como esta, para que no vayan a más, porque al final el que sufre es el trabajador o la trabajadora, que no se nos pierda de vista que al final el que paga las consecuencias es el que no tiene culpa de nada, como la crisis, el que está sufriendo la crisis realmente es la clase trabajadora cuando ella no la provoca. Una puntualización en esto. Pero muy breve. Mira, el tejido, además está teniendo un tremendo daño al tejido empresarial autóctono. Como las administraciones están cortitas de recursos económicos y no pagan en su momento porque lo tienen complicado, ¿qué hacen? Lo que antes ha tocado, viceconsejero, la sanidad. Antes se sacaba a concurso la jardinería, el catering, la lavandería, la limpieza, la seguridad. Claro, eso requiere un pronto pago a las empresas. Para ganar músculo financiero, ¿qué se hace? Se coge el paquete, se saca todo entero. ¿Quién controla? ¿El mercado? Los amigos del IBEX 35. Hay que hacer el seguimiento. Y el entorno. ¿Quién se perjudica? Montones de empresas autóctonas que vivían de eso.
Bueno, esta es la consecuencia de la crisis y, por tanto, nosotros esto creo que hay que darle un cambio porque hay que favorecer también empresas autóctonas que permitan mantener un empleo distinto y tejido aquí y que coticen aquí, ¿eh? La fiscalidad también es importante porque estamos haciendo una transferencia de dinero público hacia afuera de Andalucía. Se tiene que revertir. Vamos a ver, en un minuto. Una pregunta para el señor Carbonero, una pregunta para la señora Castilla y ya concluimos. Yo sé que la señora Castilla hoy se va a reunir con el señor Maillo esta mañana. Yo no sé, señor Carbonero, esto cómo lo ve, si se pone, no sé, celosillo o no en estas cuestiones. Pero lo que sí pregunta Alberto Colsa, del PMU, es cómo ha influido o influye, dice, la grave crisis de Izquierda Unida en comisiones obreras. ¿Influye o no influye? Primero, con el amigo Antonio, vamos, hasta ahí podíamos llegar, que se reúne con Carmen o con quien quiera. Ya, no influye para nada. La Izquierda Unida es un problema de Izquierda Unida. A ver, como, o sea, mire, comisiones obreras, tenemos una composición que no tiene nada que ver con la composición que tiene Izquierda Unida, ni nada que ver con Izquierda Unida, con el Partido Socialista, ni con Podemos. Ahora, les puedo garantizar que de todos, incluido el Partido Popular, tenemos afiliados. Porque la gente se afilia para defender sus intereses como trabajadores. Luego, para nada, influye la crisis de ningún partido, ni de Izquierda Unida, ni ningún partido en el entorno del sindicato. Ya la señora Castilla. ¿Será usted la próxima secretaria general de UGT en España? A nosotros nos encantaría, imagínese, como andaluces, por supuesto, y además siendo mujer. Pero ¿realmente quiere, le apetece, se ve con posibilidades? ¿La van a dejar? Ya decía yo que la pregunta no había caído, pero vaya. No sé qué contestar, porque la primera vez que dije que me ponía a disposición de la organización, no vea lo que salió al día siguiente, vamos. Ya que yo ya me veía allí echando al Cándido, vete ya, ¿no? Y me pongo yo. No, vamos a ver. Ahora no es el momento de pensar en candidatos, lo he dicho muchas veces. Nosotros estamos ahora, la semana que viene concretamente, tenemos el Comité Confederal donde vamos a ya ratificar la reordenación de sectores previa a las nuevas 3 federaciones que van a ser, como he dicho anteriormente, más cercanas al afiliado y a la afiliada para que puedan resolver los problemas. Va a ser mucho más ágil, mucho más efectivo y además, después de 127 años de historia, somos capaces de adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? No es hora de hablar de candidatos. Yo sí puedo decir que en mi sindicato hay gente muy preparada para coger relevo de la Secretaría Confederal. Yo llevo poquísimo tiempo en Andalucía. Yo llevo un año largo y a mí me gustaría quedarme en Andalucía. No obstante, vuelvo a repetir, si mis compañeros piensan otra cosa, llegado el momento, yo decidiré porque no solamente es un tema profesional, sino que también pues, te afecta a tu vida personal. En este momento no me planteo absolutamente nada, simplemente que la semana que viene, y miro que los compañeros del sindicato, que muchos de ellos estaremos en Madrid 2 días, encerrados y debatiendo sobre el futuro de nuestra organización, cerremos perfectamente y así estoy convencida del debate de los sectores, que es lo más importante. Y además, actualmente nuestro secretario confederal es un gran sindicalista, un gran compañero que es Cándido Méndez y hasta marzo es nuestro secretario confederal. Hablar de otra persona creo que es no darle su sitio a una persona que ha dado muchos años al servicio de este gran sindicato. Muchísimas gracias a ambos. Luego hablaré con el señor Carbonero sobre los tiempos, sobre los ajustes de tiempo. En todo caso, muchísimas gracias a ambos. Y va a ser don Rodrigo Permartín, del Grupo Santander, director de Leasing, quien va a clausurar este acto. Buenos días a todos. Simplemente, en nombre de Banco Santander, agradecer a Fórum Europa, Tribuna Andalucía, permitirnos colaborar en el intercambio de ideas en la sociedad andaluza. Dar las gracias a doña Carmen Castilla y don Francisco Carbonero por su participación en el día de hoy y por exponernos su visión. Y, por supuesto, a todos ustedes, amigos y amigas, por su asistencia en el día de hoy. Muchas gracias.